Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Konrad Adenauer utilizó la estrategia de la humildad para restablecer el orden en la Alemania de posguerra. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Alemania se encontraba en un estado de desintegración. Había sido derrotada militarmente por completo, había perdido su legitimidad internacional, y estaba dividida y ocupada por las fuerzas aliadas que gobernaban de facto sus 4 regiones. La escasez de alimentos hizo que la población pasara hambre, mientras que la tasa de mortalidad infantil creció hasta el doble que en el resto de Europa occidental. Los mercados negros se volvieron locos, los servicios de correo se interrumpieron por completo, y los trenes eran impredecibles en el mejor de los casos. Además de estas cargas físicas, Alemania también soportaba una pesada carga moral. Necesitaba un líder que pudiera ayudar a sanar las heridas de la nación, restaurar la dignidad y la legitimidad y determinar cómo avanzaría hacia el futuro. En Alemania Occidental, ese líder sería Konrad Adenauer, el exalcalde de Colonia. Adenauer se había opuesto a Hitler incluso antes de que comenzara la guerra, y su primer discurso público después de la guerra fue representativo de esta actitud. Hablando en la Universidad de Colonia, preguntó a su audiencia, ¿cómo es posible que los nazis llegaran al poder? Proclamó que Alemania tenía que aceptar su pasado antes de poder encontrar un camino hacia un futuro mejor. A partir de estas palabras, quedó claro que la estrategia de Adenauer sería la de la humildad, reconocer el pasado y enmendarlo al mismo tiempo que se integraría con la Europa del futuro. Con ese fin, Adenauer aprobó un acuerdo de reparación de $500 millones con el gobierno israelí. También llevó a cabo una serie de investigaciones sobre crímenes de guerra que se centraron principalmente en exnazis de alto rango. Adenauer sabía que Alemania no podría sobrevivir sin ayuda externa. Por lo tanto, necesitaba abandonar su anterior fervor nacionalista, así como su tendencia a manipular su posición geográfica para ganar favor, poder y autoridad. Así que, durante su etapa como canciller, Adenauer se centró en fortalecer sus lazos con Occidente, particularmente con los Estados Unidos. También buscó la reconciliación con Francia. Y sus esfuerzos fueron un éxito. En 1955, Alemania Occidental se convirtió en un Estado soberano, lo que marcó el fin de la ocupación militar aliada de su territorio. 2 días después de declararlo, Adenauer viajó a París, donde Alemania Occidental asumió entonces el mismo estatus dentro de la OTAN. La estrategia de la humildad había ayudado a la Alemania de Adenauer a lograr su objetivo de igualdad. Charles de Gaulle se convirtió en el líder de la Francia libre utilizando la estrategia de la voluntad. El sonido de los lejanos ataques aéreos de la Luftwaffe saludó a Charles de Gaulle el 5 de junio de 1940, el día en que estableció su oficina en el Ministerio de Defensa. Acababa de ser nombrado subsecretario de Defensa después de haber servido como soldado profesional. Sin embargo, al cabo de una semana, el gobierno francés se retiró de la capital. El primer ministro renunció y se planeó un armisticio con Hitler. En estas condiciones, de Gaulle huyó a Londres desde Burdeos. Al día siguiente de su llegada, de Gaulle pronunció un discurso, autorizado por el primer ministro Churchill, en el que pidió a todos los oficiales y hombres franceses en Gran Bretaña que se pusieran en contacto con él. Sin decirlo abiertamente, estaba formando un movimiento de resistencia francés. Fue una declaración extraordinaria. No solo era un llamamiento a los ciudadanos franceses que vivían en Gran Bretaña para que se rebelaran contra su país de origen, sino que también lo hizo un soldado poco conocido convertido en ministro subalterno, el general de menor rango de Francia. Sin embargo, aquí estaba, pidiendo que los soldados franceses se unieran a él en la oposición. Las acciones de Gaulle en este caso fueron un ejemplo de su estrategia de voluntad. A través de esta estrategia, de Gaulle usó sus palabras para crear realidades alternativas, deseando que existieran. Un ejemplo particularmente notable de esto ocurrió el 14 de junio de 1944 en la ciudad francesa de Bayeux, que los británicos habían capturado una semana antes. En ese momento,
Bayeux seguía siendo administrada por autoridades francesas de la parte de Francia que colaboraba con Hitler. Sin embargo, en el discurso de Gaulle, habló como si hubieran sido miembros de la resistencia francesa desde el comienzo de la guerra. Tampoco mencionó a las tropas británicas y estadounidenses que realmente habían sido las que habían liberado Bayeux. ¿Por qué? De Gaulle temía que las fuerzas aliadas intentaran formar un gobierno de transición en Francia desde que pudiera hacerlo él mismo. Necesitaba presentarse en Francia lo antes posible, haciéndose pasar por el nuevo mascarón de proa francés antes de que pudieran hacerlo los aliados. Varias semanas después, esta estrategia culminó cuando de Gaulle pronunció su discurso de victoria en París. Una vez más, no mencionó a los ejércitos aliados que habían ayudado a liberar Francia y, en cambio, afirmó que París había sido liberada por sí sola. De Gaulle quería restaurar la fe de Francia en sí misma, aunque eso significara tergiversar la realidad en el proceso. Quería despertar un sentido de patriotismo y espíritu nacional, convirtiendo lo que en gran parte era una victoria angloamericana en una victoria francesa. Y funcionó. El desfile de Gaulle por los Campos Elíseos ese día hizo que él y su legitimidad pasaran a la historia, lo que lo convirtió en el líder de Francia hasta su renuncia en 1969. Richard Nixon desarrolló su política en torno al objetivo del equilibrio. Richard Nixon siempre fue una figura complicada y controvertida en la historia de Estados Unidos. Su nombre está indisolublemente ligado al escándalo de Watergate, que ocurrió bajo su mandato, y lo convirtió en el único presidente hasta la fecha que ha renunciado a su cargo. Sin embargo, Nixon también reformuló la política exterior de la nación durante su mandato. Lo hizo basándose en una estrategia de equilibrio, en la que buscó un equilibrio de poder entre las grandes naciones del mundo. Nixon vio la paz no como el status quo, sino como un estado frágil y precario que debe mantenerse cuidadosamente. Esto solo podría suceder si las naciones estuvieran equilibradas en lugar de que una dominara a las demás. En opinión de Nixon, los Estados Unidos deberían ser los principales artífices de este equilibrio. Si se desequilibrara, se produciría un caos global. Estados Unidos necesitaba mantener simultáneamente alianzas sólidas y, al mismo tiempo, mantener un diálogo con los adversarios. Entonces, ¿cómo lo hizo? Un paso importante que Nixon dio fue extender la apertura diplomática a China. Durante años, Estados Unidos y China habían evitado cualquier contacto diplomático de alto nivel. Sin embargo, Nixon creía que la posibilidad de una paz mundial se fortalecería si eso pudiera rectificarse. Se hicieron intentos infructuosos en 1969 y principios de 1970. Pero en octubre de 1970, Nixon y Kissinger pudieron establecer contacto con el presidente Mao Zedong a través del primer ministro chino, Zhou Enlai. Zhou indicó que China estaba dispuesta a negociar con los Estados Unidos el Estatuto de Taiwán, que estaba en disputa. Durante las semanas siguientes, Nixon y Mao se comunicaron a través de Kissinger y Zhou con el máximo secreto, para que ninguna información cayera accidentalmente en manos soviéticas. En 1971, Kissinger hizo una visita secreta a Beijing. Durante esa reunión, se acordó que Nixon visitaría oficialmente China en febrero de 1972. El resultado de esta cumbre entre Nixon y Mao fue el Comunicado de Shanghái, que hasta el día de hoy representa una parte importante de la base de las relaciones entre los Estados Unidos, China y Taiwán. Tras la publicación del comunicado, Estados Unidos y China comenzaron a colaborar para contener el poder soviético. En un momento dado, en febrero de 1973, Mao incluso instó a Kissinger a dedicar más tiempo a Japón para que el país no se sintiera abandonado. Mao prefería que Japón desarrollara relaciones más estrechas con los Estados Unidos que con la Unión Soviética. A pesar de la similitud ideológica más estrecha entre China y la Unión Soviética que entre China y los Estados Unidos, para Nixon, los intereses nacionales tenían prioridad sobre las preocupaciones filosóficas. Esta era la estrategia del equilibrio en acción. Anwar Sadat trascendió cuidadosamente el paradigma reinante en Egipto para lograr la paz.
Vestido con un uniforme militar caqui y un abrigo, Anwar Sadat, el presidente de Egipto, llenó su pipa, la encendió y comenzó a fumar. Con su barítono profundo, le dijo a Kissinger: «Tengo un plan para ti. Lo he llamado Plan Kissinger». Resultó que este plan era una versión de una propuesta que Kissinger ya había ofrecido. En él, Kissinger sugirió que, para mitigar el conflicto entre Egipto e Israel, deberían hacerse arreglos provisionales para que ambas partes pudieran adaptarse al proceso de paz paso a paso. Esta propuesta había sido rechazada por el director de inteligencia de Egipto, pero ahora Sadat la aceptaba. El plan de Sadat era impresionante porque Kissinger había llegado a las negociaciones esperando dificultades. El primer paso propuesto por Sadat, una retirada israelí en 2/3 de la península del Sinaí, no era realista. Sin embargo, siguió demostrando su voluntad de proceder, potencialmente, con una serie de arreglos provisionales. En cierto modo, esta estrategia era similar al enfoque que Sadat había adoptado anteriormente en sus políticas nacionales. Trascendió las estrategias de su reconocido predecesor, Gamal Abdel Nasser, pero solo por etapas. En lugar de abrumar a su pueblo cambiando el paradigma de una sola vez, lo hizo progresivamente, reafirmando varios de los objetivos de Nasser y, gradualmente, casi imperceptiblemente, alejándose de otros. El resultado fue que, tras la guerra árabe-israelí de 1973, Sadat finalmente se sintió cómodo extendiendo una mano diplomática a los Estados Unidos, algo a lo que Nasser se habría opuesto rotundamente. Al comprometerse con un acuerdo de paz con Israel, facilitado por los Estados Unidos, Sadat estaba haciendo lo que antes era casi impensable. Si las cosas salían mal, Sadat corría el riesgo de ser humillado y, potencialmente, de arruinar su nación. Pero salió bien. En 1978, Sadat firmó un tratado de paz con el primer ministro de Israel, Menachem Begin, el Acuerdo de Camp David, por el que ambos ganaron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz. Esta victoria fue celebrada por los árabes tanto dentro como fuera de Egipto. Sin embargo, el tratado de paz era menos aceptable para los miembros de los grupos extremistas musulmanes de Egipto, que se oponían con vehemencia a Israel. Los miembros de la Liga Árabe rompieron relaciones diplomáticas con Egipto por el tratado, lo que exacerbó aún más las tensiones dentro de la nación. El resultado fue el asesinato de Sadat en un desfile militar. A pesar de su trágico final, el liderazgo de Sadat demostró su voluntad de guiar a su nación hacia un futuro diferente, respetuoso con el pasado pero trascendiendo sus errores. Esa era, de hecho, su estrategia, la de la trascendencia. Solo sus enemigos consideraron intolerable este concepto. Gracias a la estrategia de excelencia de Lee Kuan Yew, Singapur se convirtió en una nueva nación próspera. Antes de 1965, la nación de Singapur no existía. Establecido originalmente como un puesto comercial colonial británico, técnicamente estaba gobernado por las autoridades indias británicas. Luego, en 1963, se fusionó con Malasia como parte de una nueva confederación llamada Malasia. Sin embargo, solo pasaron 2 años antes de que Malasia decidiera abandonar sin contemplaciones a Singapur de la fusión. La pequeña nación quedó completamente sola, y su supervivencia dependió de los esfuerzos de su joven y dinámico líder, Lee Kuan Yew. Un aspecto que Lee supo inmediatamente que tenía que abordar era la desunificación étnica de Singapur. Sus habitantes eran principalmente chinos, malayos o indios, con poblaciones más pequeñas de árabes, armenios y judíos. Como resultado, no había un idioma común entre ellos, ni un vínculo común que los hiciera sentir miembros del mismo país. Para fomentar la unidad, la mezcla étnica y un sentido común de identidad, los distritos de vivienda recibieron cuotas raciales y de ingresos. En última instancia, esto eliminó la segregación, lo que permitió a las personas de diferentes orígenes raciales y culturales desarrollar una conciencia nacional. Lee también respondió con éxito a la pregunta de qué idioma adoptaría Singapur como propio, dado que en la isla se hablaban muchos idiomas diferentes. Su solución fue adoptar un sistema educativo bilingüe, en el que todas las escuelas de inglés enseñaran mandarín, malayo y tamil,
y todas las demás escuelas impusieran clases de inglés. De esa forma, cada familia podría conservar su lengua materna y comunicarse en inglés. Hablando de educación, esta era una prioridad para Lee, quien, en sus primeros 9 años en el poder, dedicó un asombroso tercio del presupuesto total de Singapur a la educación. Esto fue posible gracias al énfasis de Lee en eliminar la corrupción. Su partido aprobó leyes que imponían severas penas por incurrir en conductas corruptas en cualquier nivel del gobierno. Socialmente, la corrupción en sí misma se convirtió en un símbolo de fracaso moral, una traición a los valores de la nación. En todas las áreas, Lee insistió en la excelencia, no solo en sobrevivir sino en prosperar. Tuvo que establecer la expectativa de excelencia como norma para el país, de modo que, mucho después de su muerte, sus sucesores pudieran llevar sus valores al futuro. Toda la sociedad tenía que creer que la mediocridad era inaceptable y que no se tolerarían las transgresiones. Al comprometerse colectivamente con el éxito, los singapurenses se mantendrían unidos a pesar de su falta de vínculos étnicos o culturales. Gracias a los esfuerzos de Lee, Singapur es ahora uno de los países más exitosos del mundo. Es la nación más rica de Asia per cápita, y normalmente se encuentra dentro del percentil superior en las medidas de bienestar humano. Margaret Thatcher ayudó a sanar a una Gran Bretaña vacilante con su estrategia de convicción. Durante la década de 1970, la opinión pública en política era que solo los centristas podían ganar las elecciones. Para obtener votos, había que capturar el punto medio. Sin embargo, una mujer no estuvo de acuerdo. Afirmó que el aplazamiento al centro enturbió las aguas electorales, y dejó a los votantes sin opciones reales. En cambio, los políticos tuvieron que construir políticas reales que chocaran de manera significativa con las del otro lado y luchar por ellas. En lugar de buscar el punto medio, prefería hacer que el punto medio la buscara a ella. Esta fue la condena de Margaret Thatcher, la primera ministra conservadora del Reino Unido de 1979 a 1990. Thatcher estaba muy convencida de sus puntos de vista económicos hayekianos y de un gobierno limitado, y tenía la intención de promulgarlos. La estrategia de convicción de Thatcher no siempre ganó seguidores. Una de sus decisiones más notorias e incendiarias fue la que tomó como secretaria de Estado de Educación y Ciencia, 10 años antes de convertirse en primera ministra. En ese puesto, creó un programa de leche gratuita para niños de primaria, y se ganó el poco halagador apodo de Thatcher de Milk Snatcher. Otras veces, sus políticas atrajeron a grupos de votantes. Por ejemplo, uno de sus programas centrados en la privatización, el derecho a comprar, permitía a los inquilinos de las casas municipales comprar sus viviendas en condiciones favorables. Muchas de estas personas, principalmente de clase trabajadora, se convirtieron en nuevos votantes conservadores. Thatcher sabía lo que hacía falta para ganar el punto medio. Pero ese estaba lejos de ser su único objetivo. Su objetivo final era arreglar la economía británica. Gran Bretaña sufrió una crisis económica durante la década de 1970. Los impuestos eran excesivamente altos, la productividad era baja y la inflación atrapaba a los empleadores y a los trabajadores en un círculo vicioso de aumentos salariales seguidos de aumentos de precios. Para combatir esto, Thatcher adoptó un enfoque decisivo. Poco después de asumir el cargo, su gobierno elevó las tasas de interés al 17%, lo que provocó una recesión. Esto significó que, en 1980, el PIB cayó un 2% y el desempleo se disparó. Los miembros del Partido Conservador se mostraron escépticos, pero Thatcher se mantuvo firme. Redujo los exagerados programas estatales, abrió el mercado de valores a los comerciantes extranjeros y restringió el gasto público. Al final del mandato de Thatcher, la inflación se había reducido a la mitad, el desempleo se había reducido en un 5%, los ingresos se habían más que duplicado, y el número de días de trabajo perdidos por conflictos laborales se había reducido considerablemente. El compromiso de Thatcher con sus políticas económicas ayudó a que el declive de Gran Bretaña llegara a su fin. Pero más que eso, su condena creó
un nuevo centro británico, desplazando las opiniones económicas del votante medio hacia la derecha, y cambiando para siempre el panorama de la política británica.